jueves de la semana pasada se trató el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, un presupuesto que es de 246.000 millones de pesos, y obviamente que como miembro de la Comisión de Presupuesto participo de los debates, participé de las modificaciones, reestructuraciones, agregados que ha tenido el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y obviamente siempre pienso en Luján, vivo en Luján, quiero a Luján, y todos estamos muy impactados por lo que fueron las inundaciones. Entonces buscábamos de alguna manera de encontrar medidas de ayuda concreta para los vecinos de Luján. La primera medida es que hemos logrado incluir en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 86, una ayuda por 10 millones de pesos para el municipio de Luján, que le permite hacer obra de desagüe en todos los barrios que han sufrido problemas de inundación. Y además, ello implica la compra de materiales y, si fuera necesaria, alguna maquinaria también. Creo que es muy importante. Esto va a estar disponible en el presupuesto del año 2015, es decir, a partir del 2 de enero, el gobierno municipal tendrá que hacer las gestiones necesarias para, digamos, obtener que esos fondos comiencen a llegar a Luján y se hagan las obras necesarias. Otra cuestión importante que hemos logrado con el tema de las inundaciones es el artículo 46 de la Ley de Presupuesto, establecido también por iniciativa mía, que a autorizar, digamos, al gobernador Daniel Scioli a obtener créditos de organismos nacionales o internacionales por la totalidad de la suma que demande la ejecución de las obras de saneamiento, perfilado y descubrimiento de la cuenca del río Luján. Esto me parece que es altamente importante y ya depende del gobernador que haga las gestiones que correspondan para obtener esos fondos. Y lo tercero, que también tiene una importancia en todo este contexto, es haber incluido un artículo en el presupuesto, básicamente la ley fiscal impositiva de la provincia de Buenos Aires para el año 2015, donde se ha establecido que los afectados por las inundaciones quedan eximidos del pago del inmobiliario urbano de la última cuota del año 2014 y de todo el año 2015. Esto lo va a instrumentar la Agencia de Recaudación Buenos Aires, ARBA. Ellos establecerán los mecanismos para que se acredite esta exhibición de pago. Me parece que ha sido un logro importante para todos los lujanenses. Esto ha tenido un debate en la legislatura, un debate con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y finalmente ha logrado el consenso y el apoyo de los legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y hoy es una ley que estamos esperando que el gobernador la promulgue a los fines de tener definitivamente ya todos estos beneficios acordados.